Abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 19, vamos a ir desde los versículos desde el 35 hasta el 38. Cuando lo tenga me da un amén. Nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos desde el 35 hasta el 38. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos a orar, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, bendice tu palabra en esta noche, Padre. Háblanos al corazón, que seas tú, Espíritu Santo, el que traiga la palabra en esta noche. Te pedimos que tomes posesión completa de este siervo, que seas tú, Espíritu Santo, que nos hables en esta noche. Háblanos al corazón. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ese alimento espiritual. Llénanos de fortaleza, llénanos de que nos puedas ayudar a seguir adelante, sabiendo que hay tiempos difíciles, sabiendo que hay problemas. Oh gran Dios, ayúdanos a seguir adelante. Bendice a cada uno de tus hijos que están reunidos acá en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes que nada, todavía estoy tomando medicamentos y me ve que me pongo ahí un poco extraño. Pásela por alto. Así es que, bueno, estamos en esta semana recordando lo que fue la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana muy, pero muy importante. La Semana Santa o la semana de la vida, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es la semana, hermanos, que cambió el destino del mundo. Es una semana que cambió el destino del ser humano, porque Él vino a hacer su obra redentora, la cual consiste en haber dado su vida por cada uno de nosotros. Nosotros, antes de que Él viniera, hermanos, lo que nos esperaba era nada bueno. Se dice que allá en el cielo, después de la caída del hombre, se sobreentiende, hubo una reunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo el staff de allá del reino de los cielos. Y había que tomar una decisión después de la caída del hombre. Una decisión la cual era y está siempre la destrucción de nuestro planeta, la destrucción del ser humano.
Estábamos sin esperanza, mis hermanos, pero en esa reunión, ¿qué podemos hacer para rescatar al ser humano? Y se buscaba entre todos los allá en el reino de los cielos, ¿quién podría hacer esa obra? Pero dice que no se encontró a nadie que pudiera hacerlo, nadie digno de poderlo hacer. Solamente el Señor Jesucristo. Y pues se tomó la decisión y él aceptó, y dice que no tuvo cuidado, no le importó, dice, ser igual que Dios para rebajarse a ser como ser humano, para convertirse en ser humano, para poder rescatar al hombre. Yo voy a dar mi vida, dice. Y aún se sobreentiende, según los textos bíblicos, que se le explicó: vas a pasar por la muerte, vas a ser golpeado, muy golpeado. Aún así el Señor Jesús dijo: yo voy. Y hermano, yo siempre le he dicho esta parte: tanto sacrificio, tanto interés, yo decía, por mi persona. Si yo no entendía. Y todo es por amor de Dios hacia nosotros. Toda aquella vicisitudes, todo aquel sacrificio, toda aquella golpiza, hermano, lo hizo por ti, por cada uno de nosotros. Y gracias a lo que el Señor hizo, cambió el destino del mundo, cambió el destino del hombre. ¿Qué habría sido de nosotros, hermanos, de no haber conocido a Jesucristo? Quiero decir esto, y quizás no debería decirlo. Había una persona amenazante que siempre se acercaba por acá. No sé si ya lo sabe usted, hermano Ángel. Y nos dicen, y hasta hablaba de poner una renta acá. Y el día de ayer le dieron 7 balazos en la cabeza. Él era una persona, pues, ¿qué? Malo de malo. Pero cuando venía por acá, y sabe que me sentí un poco culpable, cuando venía por acá tenía un poco de respeto, porque gracias al Señor hay un poco de respeto para el pastor, para este lugar. Y yo a veces sentí en mi corazón que quería hablarle, pero esta gente como que esquiva, como que no permite que se le acerque y le hable de la palabra de Dios. Y yo decía, y el día de ahora, esta mañana que me di cuenta de esa noticia, decía, debí haberle hablado, decía yo, porque ¿dónde está ese hombre en este momento? Hermano, qué terrible estar en ese lugar quemándose, sufriendo. Dice que será por toda la eternidad. Y van a pasar 1 millón de años, 2 millones de años, 3 millones de años, y eso no va a cesar nunca. Sino dice por toda la eternidad. Digo, pero así conscientemente digo, ¿qué está haciendo
esta persona ahorita allí, porque va directo para el hoyo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué sentirá? ¿Se acordará acaso de las cosas que hacían? ¿Se acordará acaso que acá donde él mismo venía había una iglesia donde pudo haber evitado todas esas cosas? Mi hermano, yo a veces me siento culpable cuando, pudiéndole hablar del evangelio a algunas personas, no le hablamos. Pero esto me ha dado como una bofetada en la cara de decir, no, tenemos que hablarle. Tenemos que hablarle a las personas, y no solo el predicador, el pastor, sino usted también, sino todos y cada uno de nosotros debemos hablarle de las consecuencias de no haber llegado a los pies de Jesucristo. Miraba aquel video que presentamos el otro día de el rico y Lázaro. Y como decía, ayuda, me estoy quemando. Aunque sea una gotita de agua, decía, que me den. Y con eso me conformaría. Pero eso, lo siento, hijo, no se puede pasar de este lado hacia el otro. No se puede, es imposible. Así es que, bueno, entonces le dice, envía a alguien que le hable a mi familia, para que no vengan a este lugar, dice, de tormento, por favor. No, le dice, no se puede. Para eso tienen los libros y los profetas. Tiempos modernos, para eso tienen la Biblia, hermanos, y los predicadores. Por eso hay que predicar la sana doctrina. Y le cuento esto, ¿sabe por qué? Porque así nos hubiera tocado de no conocer a Jesucristo. Y Jesucristo vino y pagó con su vida, y lo que a nosotros nos correspondía, Él lo absorbió. Y gracias a la obra expiatoria que hizo el Señor Jesús, estamos acá y tenemos un pasaporte para ir al reino de los cielos y no ir a ese lugar. Por lo tanto, le decía yo, la Semana Santa, la semana que recordamos del Señor Jesucristo, es una semana que cambió el destino del mundo, que cambió el destino del hombre. Le hablo todo esto para que vea qué importancia tiene todo lo que aconteció esa semana, la última semana en el cual el Señor Jesús tuvo pues su pasión, su muerte, pero en victoria su resurrección. Es tan, pero tan importante entender estas cosas, hermanos. No solo es de ir, ya todo el mundo se va para la playa, no, hermano, es también de prestar atención a todas estas cosas. Amén, hermanitos. Es el momento quizás o la semana más importante en lo que es lo que se refiere al Señor Jesús. Pero en el momento en el que fue la entrada triunfal a Jerusalén, quizás fue el momento más culminante, el apogeo del Señor ante las personas, que era el principio del fin del Señor Jesús. Pero el principio del fin, pero después el Señor se burla de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mi vida nadie me la quita. Mi vida yo la pongo y yo la recupero cuando me da la gana. Y después de haber hecho esa obra redentora por usted, recuérdese que todo lo que estamos hablando es por usted, para que no fuera a ese lugar de la persona que estamos hablando, dijo. Y cuando él terminó y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
Y se lo voy a preguntar, ¿quién vive? Y Jesús. Cristo vive. Cristo vive. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Bueno, vamos al versículo 35. Dice primero, pues le voy a leer desde el 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, desde el 28, hermanos. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, enviados de sus discípulos, dice, envió a 2 de sus discípulos diciendo, vayan a la aldea de enfrente y al entrar en la calle, al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo, tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desamarran, ustedes le van a responder así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y dice que entonces lo trajeron a Jesús, el pollino, y habiendo echado sus mantas, sus abrigos sobre el pollino, dice, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus abrigos, sus mantos por todo el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, dice, gozándose, porque fue un momento triunfal, fue la entrada triunfal a Jerusalén, dice. Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Fue cuando toda la gente entendió quién era Jesús. Dice en el 38, cuando iba entrando, dice, decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y que la paz sea en el cielo y la gloria en las alturas. Y todas estas personas pues se alegraron y le reconocieron como rey. Y que en un momento él va a ser verdaderamente el Rey de Reyes, Señor de señores, cuando él venga nuevamente en su segunda venida y tome posesión de todo esto. Ah, qué maravilloso va a ser ese día. Qué maravilloso. El día de ayer, hermanos, cuando se oyó tremendo trueno y luego el pequeño terremoto, sabe que por un momento pensé, llegó la hora. Pero solo vino la tormenta, mayormente todavía. Si llegó la hora, ya los vamos. Yo sentía, no miedo, sino que pensando que el Señor vendría, yo sentía, le voy a decir, lo siento por lo que se sintieron mal, yo sentía alegría. Dice el hermano que le da risa, sabe a mí lo que me da, es como una emoción. No me da miedo, no padezco de eso, sino como una emoción extraña. Pero quizás será porque esperamos la venida de Jesús. Y si ese trueno, porque dice que cuando Él venga se va a oír el relámpago que va a llegar desde el norte hasta el sur. Y luego van a comenzar los terremotos, dice la palabra de Dios. Parecido, decía, el cielo se oscureció, hermanos. Ya viene el Señor, decía yo, ya viene. Pero no vino. Pero lo esperamos con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Esperamos esa gloriosa venida. De veras, no se lo estoy diciendo como una retórica o solo que esté dando carreta el pastor. Quizás tuvo miedo por el temblor y está diciendo las cosas. No, hermano, se lo digo con todo mi corazón.
porque yo sé a quién he creído. Aquel que nos ha de antemano dicho las cosas que van a suceder. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Qué estruendo no será cuando venga el Señor, hermanos? Así como aquel estruendo que aquí no se oyó mucho, pero cuando pasó por acá el transbordador espacial, no sé quiénes se recuerdan. Lo oyeron acá ustedes, pero dicen que allá por el occidente se oyó un trueno, pero exageradamente ensordecedor, como nadie lo había oído. Y dice, me imagino será así cuando el Señor venga, que se oiga ese tremendo ruido, pero tremendo. Y se va a iluminar el cielo, hermanos. Y dice que la luna se va a poner roja. Por allá andan anunciando que va a estar rosada un día de esto. Y no sé si lo ha visto en el periódico. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Hermana Saraí lo ha visto, el anuncio que va a estar rosada un día de esto. Pues no se aflija, que no va a estar roja, solamente rosada. Pero qué hermoso, hermanos. Que tanta maldad, hermanos, que llegue ya a su fin todas estas cosas. Que pasemos a ese reino celestial. Y fue el momento culminante del Señor Jesús. Pero quiero decirle, en cuanto cambió el destino nuestro, y lo vemos de esta manera, fue, y lo más importante para el cristiano es, y fue la entrada triunfal de Jesucristo en su corazón. Amén. Cuando Él entró, cuando le recibimos, cuando abrimos nuestro corazón, esa es la verdadera y más poderosa entrada triunfal. Entró en nuestros corazones. Gracias a lo que Él hizo en los días de lo que conocemos como Semana Santa. Y desde entonces y para siempre Cristo reina en nuestros corazones. Y Él nos llevará a su reino celestial. ¿O no lo cantó de verdad? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Pero lo dice de corazón. Amén. Hay que esperar ese día, así como dice la palabra. Ven, Señor, no tardes. Y ese es el día más importante para nosotros. Fue la entrada triunfal de Jesucristo en nuestros corazones, el cual nos dio los grandes privilegios, hermanos, de lo que es, y hay mucha gente que no le gusta mucho que le hablen, pero esto es así, la salvación de nuestras almas. Y se lo quiero decir claramente, que lo único que le importa al Señor, al Dios Padre, es su alma. Es algo tan preciado para Dios que yo no entiendo. Quizás estando allá vamos a entender cuál es la búsqueda de esas almas. Así como dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es eso? Es su alma, hermanos. Su alma, qué tan preciado será, que no quiere, dice, que ninguno perezca y que todos lleguen al arrepentimiento para salvar todas estas almas. Y eso que hizo el Señor Jesús, pues nos dio a todos nosotros ese tremendo privilegio. Por eso celebremos o recordemos la Semana Santa con gozo, hermanos. Con gozo. Vengámonos a la iglesia el día jueves. Tomamos la Santa Cena porque allí ese día el Señor Jesús también hizo su acto de la cena, la Pascua. Y cuando Él dijo, ya lo hemos leído,
hagan esto que estamos haciendo en este momento en memoria de mí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto, mis hermanos? La gracia de Dios sobre usted. El perdón de pecados por la fe, por la gracia, por la fe que pongamos en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Y es la semana en que hay que exaltar a Jesucristo. Es la semana en que nosotros debemos pues tener y hacer conciencia de todas estas cosas, porque somos cristianos. ¿Qué quiere decir? Que somos de Cristo, que pertenecemos al Señor Jesús. Eso significa ser cristianos. Y por lo tanto nosotros tenemos que cantarle, que alabarle, que seguirle. A todo lo que Él se merece. Lo mejor para nuestro Señor Jesús. Dice pues que cuando 37, que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos se gozaban, así como nos gozamos nosotros con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Y sabes que aquí está el Señor Jesús. Amén. Sabes que aquí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y sabes que le estamos glorificando el nombre de Jesús. Siempre le digo, viva Jehová, que digo verdad y no digo como una retórica evangélica. Dios está aquí, hermanos. Estamos glorificándole, estamos alabándole. Y dice ahí, por las maravillas, dice aquí dice, toda la multitud de los discípulos gozándose, y comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Esto quiere decir que casi gritando, dice, por todas las maravillas que habían visto. Y hermanos, en el presente, por todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Mire, a mi hermano Ángel, yo esperaba que me dijera, mire, fíjese que me salió malo esto, me salió malo lo otro, pero viene diciendo que todo está marchando perfectamente. ¿Sabe quién hizo eso? Jesucristo. Amén. Él es el que nos limpia y Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y quiero decirle, yo también me gozo de las maravillas, porque todos los exámenes que me están haciendo también negativos, hermanos. Vamos caminando, porque el Señor nos ha restaurado. El Señor nos ha sanado, llamémoslo de esta manera. Y la obra que Él comenzó, la perfeccionará, la terminará. La obra que ha comenzado en mi persona, en el hermano Ángel y en cada uno de ustedes. Amén. Porque Dios ha comenzado una obra, cada uno de distintas formas, de distintas maneras, pero Dios ha estado siempre pensando en esa obra por cada uno de nosotros, hermanos, y por eso sea bendito nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, gozosos, alabémosle en esta Semana Santa. Vamos a ver si el jueves, pues, no sé, vamos a hacer algo quizás especial ese día para alabar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Vamos pues, hermanitos, a darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que incline su rostro y que le cantemos en esta noche.